Muy buenos días a todos, el Señor te bendiga y que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, para que en nuestra vida y en todo lo que somos, hacemos y tenemos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 10 de octubre del 2021. Vamos a estudiar el libro profético de Jonás y tenemos por tema y por título La resurrección que trajo misericordia. Te repito el título, La resurrección que trajo misericordia. Esto está basado en el contexto de Jonás y de todo lo que vamos a estudiar, pero sobre todo está basado en una de las citas que usaremos más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y te leo, dice así, Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección que trajo misericordia. Vamos a estudiar los 4 capítulos del libro de Jonás y vamos a iniciar, antes de leer en el primer capítulo, con los antecedentes para estudiar este libro profético y hablar un poquito del propio profeta Jonás. Tenemos antecedente que ya habíamos leído, estudiado en nuestras clases, pero siempre hay que recordarlo, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, versículos, en particular el 25, pero voy a tomar el contexto del 23 al 27 para que quede claro lo que voy a comentar. Jonás profetizó, de acuerdo a esta cita que vamos a leer, en tiempos de Amasías de Judá, el hijo de Joás, pero él profetizó, de acuerdo también a esta cita, en Israel, en el reinado de Jeroboam II, hijo de Joás de Israel. Aquí, mencionamos 2 Joás. Recuerda que hay nombres de reyes que se repiten. Entonces, Jonás profetizó en tiempos de Amasías de Judá, hijo de Joás de Judá, pero lo que está aquí escrito fue una profecía en Israel y para un rey de Israel, en el reinado de Jeroboam II, así se le conoce, o Jeroboam, hijo de Joás de Israel. Vamos a leerlo, segundo de Reyes 14, versículos, voy a leer del 23 al 27. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Este es Jeroboam II. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Y dije hasta el 27. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, ya te mencioné, Jonás, por eso lo estamos estudiando ahorita después de ver Abdías y Joel, porque Jonás está ubicado despuesito de Joás, que era donde habíamos ubicado más o menos, porque no hay exactitud, el tiempo de las profecías anteriores que estudiamos. Entonces, este es hijo de Joás. Entonces, Jonás fue en los tiempos que profetizó. Siempre menciono el rey del sur, de Judá, porque son los que nos dan referencia para ubicar a todos los profetas, pero en este caso en particular, como te dije, él estaba profetizando para Jeroboam II, que era rey de Israel, rey de Samaria, del reino del norte. Jonás, dice aquí, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Vamos a ver todo esto. Su profecía para Jeroboam II fue que, a pesar de que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no tenía un corazón para con Jehová, Dios lo usaría a Jeroboam II para restaurar los límites de Israel
que ya estaba muy dañada, muy reducida por causa de las guerras y las invasiones. Bueno, Dios usaría a Jeroboam II, aunque era un rey malo, Dios usa a quien Él quiere, para restaurar los límites de Israel desde el norte hasta el sur, y nos da la razón, la leímos al final, porque Dios miró la amarga aflicción de Israel y no había quien les diese ayuda, dice ahí, y como Dios no había determinado raerlos, quitarlos, desaparecerlos, porque Israel, Samaria, era parte del pueblo escogido de Dios, dice ahí que los salvó por mano de Jeroboam II. Esta fue la profecía que trajo Jonás, hijo de Amitai, a Jeroboam II de Israel. Te decía yo precisamente que Jonás es hijo de Amitai, y cómo sabemos que es el mismo profeta del que estamos hablando, porque Jonás 1:1 dice, y lo leo, Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, por la referencia de quién era su padre, tenemos entonces claro que estamos hablando que este profeta mencionado en Segundo de Reyes con Jeroboam II es el mismo profeta que escribió el libro profético de Jonás y que vivió, experimentó todo esto que vamos a estudiar. Ahora, dice que era de Gat-Hefer. Gat-Hefer es una población de Zabulón. Solo aparece 2 veces en la Biblia mencionadas. La primera, o bueno, más bien la segunda es esta que vemos aquí en Reyes. La primera está en Josué 19:13. Si tú revisas Josué 19, del versículo 10 al versículo 16, habla de Zabulón. Dice el 10, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón. Y dice el 16, esta es la heredad de los hijos de Zabulón. Entonces todo lo que está ahí en medio era parte de lo que correspondía a la tribu de Zabulón, a sus familias, a su territorio. Entonces Gat-Hefer está ubicado en el versículo 13, dice el 13, pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-Hefer y a Itacasín sale a Rimón rodeando a Nea. Está diciendo cuáles eran los territorios, y Gat-Hefer entonces es una población en Zabulón. Ese nombre Gat-Hefer en hebreo significa lagar del pozo. Eso significa esa población, lagar del pozo. Esto va a tener importancia más adelante cuando veamos el asunto de la relación de la profecía de Jonás con la obra de Jesucristo y con lo que se conoce como la señal del profeta Jonás, y tendrá que ver en importancia porque, bueno, te lo voy a leer de una vez. Acompáñame rápidamente a Lucas capítulo 7. Perdón, dije Lucas, no, Juan capítulo 7, a Juan capítulo 7, y ubica, bueno, a partir del versículo 25, estaban la gente preguntándose si este profeta que les estaba hablando y haciendo maravillas de Dios era en verdad el Cristo. Y si tú ves ahí en el versículo 40, dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Por qué decían esto? Porque la mayoría del ministerio del Señor Jesucristo, los milagros que estaba haciendo y la zona en la que se estaba moviendo, porque allí era donde le recibían con mayor solicitud y estaban escuchándolo, fue en la región de Galilea. Entonces pensaban que el Señor era de Galilea, y por eso viene esta pregunta. No vamos a leer todo, pero más abajito en el 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Están peleándose ahí con Nicodemo, los fariseos. Le dicen, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces los fariseos estaban en ignorancia, porque sí se levantó un profeta de Galilea. Galilea, o la zona pegada al mar de Galilea, son precisamente estas tribus pues norteñas, si les podemos llamar así, de Zabulón, de Neftalí, de Aser. Esa es la zona de Galilea. Entonces, como vemos, Jonás salió de Galilea, era de esa zona, era de Zabulón. Entonces, pues estos fariseos estaban equivocados, pero entendemos en todo el contexto de los evangelios que su intención era negar que Jesús era el Cristo y menospreciar su palabra, su predicación,
sus milagros y en el sentido su profecía o como profeta a Jesucristo. Entonces están diciendo, porque ellos, recuerda que los judíos despreciaban a los de Galilea y decían, pues de Galilea no ha salido nada bueno, de Galilea no ha salido un profeta, pero aquí miramos con este asunto de la población de donde era Jonás, Gat-Efer, que sí había salido un profeta y que no solo eso, hoy veremos que la profecía de Jonás tiene una relación muy profunda con la obra de Jesucristo. Tiene una gran importancia lo que sucederá con Jonás y que tiene que ver pues con la resurrección del Señor Jesús y con pues este fundamento de nuestra fe para todos los que creemos en Jesucristo hoy. Muy bien. Bueno, si no entendiste muy bien esta parte, no te preocupes porque vamos a cuando lleguemos al capítulo 2, pues vamos a explicar precisamente esta relación entre Jesucristo y el libro profético de Jonás. Y solamente aquí era pues que te quede claro quién era Jonás. Era un profeta, un siervo de Dios, hijo de Amitai, que era de una población llamada Gat-Efer en Zabulón, y sí había salido un profeta, porque pues Jonás está aquí en las Escrituras y su profecía tuvo una trascendencia, una importancia, pues sí hubo profeta. Entonces no es menospreciable Jonás como profeta, como no es menospreciable Jesucristo como profeta y en toda la obra que él hizo. Y entonces pues también en un sentido el libro de Jonás nos ayuda a romper con ese corazón de fariseo que muchas veces aparece en medio del pueblo, en donde se cuestiona y se piensa que por nuestro propio conocimiento podemos cuestionar la obra de Dios. Eso no lo deseamos, ni Dios lo desea en nosotros, que sea quitado de nosotros cualquier hipocresía y cualquier dureza de corazón y cualquier vanidad o vanagloria, y que no tengamos el corazón que tenían estos fariseos. Muy bien, pues vamos entonces a Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 17, es decir, el capítulo 1 completo. Lo leemos y vamos explicando. Por cierto, para los que luego me preguntan o les gustan los nombres, Jonás en hebreo es Yoná y significa paloma. Jonás, así lo más literal, la traducción del nombre Jonás es paloma. Pues ya veremos que sí que quería volar como paloma. Y el nombre de su padre, Amitai, significa veraz, el que es cierto, verdadero, fidedigno. Veraz significa Amitai. Bueno, para los que les gustan conocer un poquito de los nombres. No encontramos en ese sentido hoy una mayor importancia de lo que significan estos nombres, como ha sido en otras ocasiones. Bueno, leemos. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de Nínive. Nínive, a donde Dios le dijo que se levantara y fuera, era la capital de Asiria. En tiempos del rey Amasías de Judá y del rey Jeroboam II de Israel, este era un reino en ascenso. Asiria, y por lo tanto Nínive, era parte de un reino en ascenso. Recordemos que hasta tiempos de Manahem, si no tienes por ahí tu lista, yo te recuerdo, después de Jeroboam II, que reinó 41 años, vinieron unos reinos muy cortitos por causa de conspiraciones. Zacarías, que solo estuvo 6 meses, Salum, que solo estuvo 1 mes, y después Manahem, que él ya permaneció 10 años. Hasta tiempos de Manahem, es decir, después que acabó el reinado muy largo de Jeroboam II, hasta tiempos de Manahem es que vino Pul, el rey de Asiria, a atacar a Israel. Eso se encuentra, y lo leemos como referencia muy rápidamente, en segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 19. Segundo de Reyes 15, 19, eso es en tiempos de Manahem, dice: Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Entonces, insisto, Asiria era un reino en ascenso, su capital Nínive, y hasta tiempos de Manahem, no fue en tiempos de Jeroboam II, fue que vino este Pul, uno de los tantos reyes que invadieron al reino del norte hasta llevarlo totalmente, transportarlo totalmente cautivo. Vino Pul, rey de Asiria, a atacar a Israel. También recordemos, esto ya lo estudiamos, que Dios había escogido a Asiria para que fuera vara y báculo de su furor. Si no lo recuerdas, eso se encuentra en Isaías capítulo 10, versículo 5, te lo leo muy rápido. Isaías 10:5, Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Entonces tenemos estos dos antecedentes, que era un reino en ascenso y que era un lugar que Dios había escogido para ser vara y báculo de su furor y para castigar a su pueblo. Dios entonces estaba tratando con esta nación, con Asiria y por lo tanto con Nínive, que era la ciudad capital. Dios estaba tratando con esta nación, con los ninivitas, en particular con la gran ciudad de Nínive, que veremos, ahí está en Jonás 4:11, que tenía 120,000 habitantes. Hoy quizá no nos suene mucho, pero para estos tiempos era una mega ciudad de 120,000 habitantes. Ahí dice al final, Jonás 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Hasta ahí leemos, ya después comentaremos ese versículo. Entonces, este es el contexto de Nínive, para que entiendas a dónde estaba enviando Dios a Jonás. Ahora vamos a ver el envío de Jonás. ¿Cuál era su misión? Levantarse e ir a Nínive. ¿Para qué? Para pregonar contra ella. La palabra aquí pregonar es en hebreo kará, que significa llamar por nombre para. Era un mensaje directamente por nombre para la ciudad de Nínive y todos sus habitantes. Y el término kará, pregonar, también significa encontrarse con para acosar. Acosar en el sentido de insistencia, encontrarse con alguien y decirle y decirle y decirle. Entonces Dios le estaba diciendo, levántate y ve a Nínive para que con insistencia les des un mensaje que es contra ella, contra la ciudad. Y también Dios le da la razón a Jonás y le dice, este envío es por causa de su maldad que ha subido delante de mí. Había subido la maldad de esta ciudad delante de Jehová. Veremos que, aunque sabemos que, bueno, la maldad en general pues tiene muchas manifestaciones, hay muchas formas en que se expresa la maldad,
pero una de las principales en esta ciudad, que el propio rey reconoce, era la rapiña. Y en el libro profético de Nahum también se habla que es una ciudad y un pueblo lleno de rapiña. Era gente ladrona y abusiva, y andaban viendo siempre qué quitarle al otro y cómo abusar del que era más débil y sacar un provecho, una ventaja, y ser pues como los animales de rapiña, las aves de rapiña, que en donde hay un animal herido o un cadáver, pues vienen y picotean para sacar un provecho para ellos. Esto era una de las principales causas de maldad que había en esta nación. Muy bien, entonces el envío de Jonás: ir a Nínive, pregonar contra ella por causa de la maldad que había en ella, que había subido delante de Jehová. Ahora, ¿cuál fue la actitud y las acciones de Jonás? Jonás, en lugar de ir y hacer lo que Dios le mandó, eso es obediencia, él decide desobedecer y levantarse para huir de la presencia de Jehová. Vamos a ver este asunto de huir. Esto es algo que Jonás está a punto de aprender y que nosotros pues conocemos y entendemos, pero vamos a leerlo en el Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿En verdad podemos huir de la presencia de Jehová? Vamos a leerlo. Salmo 139 del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y esto se cumple pues en toda la humanidad, porque Dios, sus ojos recorren toda la tierra, pero cuanto más en aquellos que son su pueblo, en aquellos que son sus siervos, no está Dios mirando al tanto y pendientes. La actitud y acción de Jonás fue levantarse para huir, según él, de la presencia de Jehová. Él quería huir a un lugar llamado Tarsis. En hebreo este término Tarshish y significa la región de la gema. A veces se traduce esta palabra Tarshish en la Biblia como topacio, berilo, crisólito o jacinto. Son nombres de piedras preciosas o de gemas. Entonces este Tarsis entendemos que era una región en donde había piedras preciosas o minas de donde se extraían piedras preciosas. Era una región de valor. Entendemos por el contexto en diversas citas en la palabra, que no te voy a leer en esta hora, que Tarsis era un puerto lejano, probablemente ubicado en el mar Mediterráneo, pero algunos lo ubican históricamente, algunos lo ubican tan lejos como España. Entonces él quería huir totalmente al otro lado, porque Tarsis está totalmente opuesto a Nínive. Nínive se encontraba al oriente, al nororiente, y Jonás estaba huyendo al poniente. Él estaba huyendo totalmente al lado opuesto de donde Dios le había dicho que se levantara y fuera. ¿A través de dónde quería huir? A través del puerto de Jope. Esto sí confirma que él estaba yéndose al poniente, porque Jope es un puerto precisamente en el mar Mediterráneo, en las costas del mar Mediterráneo que tocan Israel, y en este momento Jope se encontraba en las costas de Dan, territorio del sur, porque recuerda que Dan tuvo dos territorios, uno al norte, por eso se conocía desde Dan hasta Beerseba, del norte al sur, uno muy al norte, porque no alcanzó el territorio que les habían dado y tuvieron que ir a tomar allá más tierras, y el otro territorio, el Dan al sur o al centro de Israel, que estaba pegadito a la zona de los filisteos y pegado al mar Mediterráneo y pegado a Efraín. Ahí había también territorio de la tribu de Dan. Bueno, este puerto de Jope ahí estaba en las costas de Dan, en el mar Mediterráneo. Entonces él se va a este puerto de Jope y de ahí él encuentra un barco para irse hacia el poniente. Entendemos, si Tarsis en efecto era hasta España, pues recorrer todo el mar Mediterráneo
para irse lo más lejos, según él, de la presencia de Jehová. Es decir, Jonás creía que alejarse físicamente del lugar donde Dios le habló, es decir, del lugar donde estaba manifestada la presencia de Dios, en donde Dios se mostró, le habló, estaba ahí con él, en comunión con él. Pues Jonás creía que alejarse físicamente del lugar en donde Dios le habló o en donde Dios le manifestó su presencia, lo alejaría de Dios mismo y de cumplir la misión. Entonces, lo primero que vamos entendiendo es que esta misión, Jonás se estaba resistiendo a hacerla. Más adelante, en el contexto de Jonás, vamos a entender por qué esta resistencia de parte de Jonás a cumplir esta misión que Dios le estaba dando. Entonces, tengamos claro, porque así como el libro de Joel nos manifestó al Dios Todopoderoso, el libro de Jonás nos manifiesta al Dios omnipresente y omnisciente. Ahorita veremos al Dios omnipresente en el sentido que Él está en todo lugar. Lo veremos también más adelante, ahorita en lo que comentaremos, porque Dios estaba con Jonás cuando le habló, pero también Dios estaba en ese puerto de Jope y en ese barco rumbo a Tarsis, y Dios también estaba ahí en medio del mar, y Dios estará más adelante con él en Nínive. Entonces, Jonás, el libro de Jonás, manifiesta al Dios omnipresente. Y yo te invito que pues quites de tu mente todo pensamiento de alejarte de Dios y de pensar que ciertas acciones y actitudes que tomas, la más, yo pienso hoy recurrida lamentablemente, pues es el dejar de congregarse porque quieren alejarse de Dios. Y yo muchas veces he visto, no puedo decir que en todos los casos, pero en muchas ocasiones he visto que aquellos que creen que por alejarse de la iglesia local, de la congregación, con eso se pueden alejar o esconder de Dios. Vimos en el Salmo que ni siquiera las tinieblas te pueden encubrir, porque hay quien dice, me alejo de la iglesia para alejarme de Dios porque quiero andar en la carne, en el mundo, o participar de cosas que saben que son de las tinieblas, y entonces pues aquí, digamos, en lo oscurito Dios no me va a ver. Pues mira, yo he visto, insisto en mi experiencia, que en muchas ocasiones allá en donde están lejos, Dios encuentra la manera y de hacerles ver que están equivocados y que no pueden seguir por ese camino, y empiezan a sufrir, empiezan a padecer, empiezan a tener pérdida, dolor y situaciones difíciles, y terminan volviendo al Señor. Veremos que en un sentido, pues Jonás también experimentó eso. Entonces, no te alejes de Dios y no intentes huir de Dios. Medita también en por qué razón quieres huir de Dios. En este caso, Jonás estaba queriendo huir para no cumplir lo que Dios le estaba mandando, pues eso es desobediencia, es no querer cumplir la voluntad de Dios, sabiendo lo que Dios quería de él no lo quería hacer, quería poner su voluntad por encima de la de Dios. Entonces, pues dos reflexiones: medita si alguna vez lo pensaste o lo has pensado o lo has hecho, ¿por qué alejarse de Dios? Y segunda reflexión, no te alejes de Dios, porque Dios es un Dios omnipresente, y si tú eres su hijo, su hija, parte de su pueblo, pues hasta donde quieras huir, Él va a venir si es necesario, traerte de las orejas de vuelta al buen camino, porque te ama y no quiere que te pierdas. O porque quiere, como con Jonás, que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y si Dios ha determinado eso, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios cumple su voluntad. A veces Dios usa a otros cuando alguien se resiste o cuando alguien desobedece. Ahí nos remonta eso al caso de Saúl con David. Saúl es el que había Dios ungido y escogido, y a Saúl es al que Dios pues inicialmente le habría dado la promesa de una descendencia para Dios, de una descendencia de donde vendría el Mesías, pero él desobedeció y se resistió a la voluntad de Dios, y Dios escogió a otro con un corazón para con Dios, que fue David. Entonces, a veces, si te resistes o desobedeces, Dios usa a otros. Sí puede suceder eso. Pero también a veces Dios determina usar a alguien y así será. Esa es la voluntad determinada por parte de Dios. Y entonces, en ese escenario, Dios tendrá que tratar, Dios tendrá que perfeccionar, Dios tendrá que encaminar
a tal persona, algunos atraídos con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, otros, como dije hace rato, tendrán que ser traídos de las orejas o con un jalón de vara y cayado de parte del Señor, pero cuando Dios ha determinado que alguien es suyo o que lo va a usar para algo, y en este caso todos los que creemos en Cristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador y Señor, pues somos escogidos de Dios. Entonces estamos en este supuesto de que Dios entonces tendrá que tratar, perfeccionar y encaminarnos si nos resistimos o desobedecemos, porque su voluntad se cumplirá. También miramos en este capítulo que Dios, que está en control de la naturaleza, ya hablábamos de este asunto en Joel, Dios está en control de la naturaleza, levanta un viento que parecía partir la nave en el mar, un viento recio que sopló y una tempestad que se formó que parecía que la nave se iba a partir. Esto trae un miedo al corazón de los marineros y en este punto ellos claman a sus dioses falsos que no los oirían e intentan seguir a flote echando al mar enseres y quitarle peso a la nave. O sea, estaban haciendo en su esfuerzo humano y en su creencia equivocada en dioses falsos. Ese era sus dos recursos y ninguno de los dos sirve, ninguno de los dos funciona cuando estás delante de una obra de Dios. Y porque pues los dioses de este mundo no son nada, no oyen, no hablan, no tienen poder y estaban delante del poder del único Dios verdadero, vivo y todopoderoso. Y el esfuerzo humano que pudiera en alguna ocasión traer un resultado, cuando se trata de algo que Dios está haciendo, pues qué poder, qué sabiduría humana, qué esfuerzo humano puede hacer algo delante de la obra poderosa de Dios. Estos marineros están a punto de aprender esto. Pero eso era lo que ellos hacían en este momento, clamar a su Dios y esforzarse físicamente por vaciar el bote para que no se hundiera el barco, la nave. Jonás lo miramos en una actitud de conformismo. Él estaba conforme con su decisión de huir porque dice que estaba dormido en el interior de la nave. Si él había pensado que físicamente podía huir de la presencia de Jehová, pues quizá en ese sentido estaba conforme o tranquilo, no esperaba que Dios lo encontrara o que lo viniera a buscar en el mar, pensaba que en verdad había huido. El patrón lo confronta y le dice su realidad. ¿Qué tienes, dormilón? Esta palabra dormilón, radam, en hebreo significa azorado, es decir, estupefacto, alguien entontecido con sueño. Esta era la actitud en la que estaba Jonás. Él tenía una actitud de azoramiento, estupefacto, adormecido o entontecido con sueño. Y entonces pues le dijo su verdad el patrón, no solamente en una condición pues física en la que él estaba durmiendo, acostado durmiendo, sino en la condición en la que él se estaba poniendo a sí mismo al decir pues estoy bien, estoy conforme, estoy aquí echado, dormido, en no hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Dios ha determinado algo, pues va a tener que venir y sacudir la nave y despertarte, como vimos en el libro de Joel. Despiértate o despertad borrachos, decía, y después al final decía, despertad a los valientes y vengan los hombres de guerra, un cambio que hizo Dios. Pues aquí es lo mismo, y el patrón de la nave tuvo toda la razón y le dijo su realidad: eres un dormilón, despiértate porque la nave se está hundiendo. Le pide que se levante y, como todos los demás hacían, le pide que clame a su Dios para ver si el Dios de Jonás tendría compasión de ellos y no morirían. Los marineros entonces echan suerte, leímos, intentando saber qué o quién era la causa de tal tempestad y del mal que les estaba sobreviniendo. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás. El libro de los Proverbios, en el capítulo 16, versículo 33, nos enseña con respecto a la suerte. Y yo quiero que cambies la percepción de esta palabra, porque se entiende la suerte, según el mundo, como el azar, algo que es impredecible, ¿verdad? Y que existe un porcentaje o una probabilidad de que suceda o no suceda, dependiente del azar totalmente. Pero vamos a ver
lo que dice la Biblia de lo que es la suerte para que cambies ese concepto. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. También está Dios en control de esto. ¿Por qué? Porque no es un azar. La suerte, goral, ese término se usa aquí en Proverbios y también es el que se utiliza 2 veces ahí en Jonás. Goral significa porción, parte o heredad, así como con el pueblo fue echada suerte y Jehová fue el que tomó la decisión de a qué tribu le correspondía qué territorio. Y por eso es que se le llama que recibieron su parte, su porción o su heredad, su suerte, ¿verdad? Entonces, eso significa esta palabra goral, y queda muy claro lo que está en Proverbios: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios está en control de todo. Ya miramos que está en control de sus siervos, no dejó de mirar a Jonás, está en control de la humanidad porque estaba mirando la maldad de Nínive. El Dios omnipresente está en control del mar, de la tempestad, de las fuerzas de la naturaleza. Él está en control de eso. También está en control de la suerte. No hay nada que se ha hecho en esta tierra que esté fuera del control y de la soberanía de Dios. Todo lo conoce Dios. Por eso hablábamos que Jonás manifiesta un Dios omnipresente, pero también un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce. Entonces, Dios está en control, y ante el interés de Dios por Jonás, pues estaban sus ojos atentos, ¿verdad? Dios sabía dónde estaba Jonás. Dios conocía su intención de huir, conocía su corazón y sus palabras que salieron de su boca, porque se lo había manifestado a los marineros. Ahorita lo veremos. Dios usó la naturaleza para detenerlo y reveló, porque la suerte estaba en manos de Dios, y a través de esa suerte echada, Dios reveló la verdad. Él reveló, Dios que estaba en control, que Jonás era la causa. Los marineros interrogan a Jonás para saber la causa del mal. Le dicen pues quién era, de dónde venía. Jonás les habla la verdad. Él se declara a sí mismo hebreo y se declara temeroso de Jehová, Dios de los cielos, del mar y de la tierra, dando a entender que el Dios todopoderoso, Jehová, era el que estaba causando esa tempestad, era el que estaba en control de esa tempestad por causa de Jonás. Pero aquí aprendemos una cosa, que el temor de Dios no solo se dice, porque él aquí se manifiesta temeroso de Jehová, sino que el temor de Dios no solo digas soy temeroso de Dios, sino se debe manifestar especialmente en obediencia. Jonás no había temido a la palabra de Jehová para cumplirla. Dios le había dado una palabra para Nínive y él tenía que haber tenido temor de la palabra de Dios y haber obedecido lo que Dios le estaba mandando hacer. Pero esta experiencia le estaba haciendo a Jonás volver al temor de un Dios grande y todopoderoso. Muchos males vienen por no temer a Dios. Eso lo estamos también aprendiendo ahorita de Jonás. Muchos males vienen por no vivir o no practicar o no estar en el temor de Dios. Te leo un par de citas que nos dan revelación al respecto. En el propio libro de los Proverbios, Proverbios 19:23, dice, Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. 2 veces le dijeron los marineros, ¿qué es este mal o por qué viene este mal? Estaban viviendo un mal, los marineros y Jonás. Pero aquí deja muy claro que el temor de Jehová y el que es temeroso de Jehová, que recibe vida y vive lleno de reposo en su corazón y no será visitado del mal. Otra cita que nos deja claro esto, Proverbios 14:27, regrésate ahí un poquito, Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ya veremos que este temor de Jehová en el que estaba entrando o volviendo a tener en su corazón Jonás, aún le apartará de los lazos de la muerte. Ahorita lo leemos en el capítulo 2. Entonces, te mencionaba yo que muchos males vienen por no temer a Dios. Sabemos también que el temor de Jehová es principio de la sabiduría y muchas veces por no ser sabios, por ser insensatos, por ser imprudentes,
vienen males. De nueva cuenta tuvo que ver con no vivir en el temor de Dios. Muchos males pueden venir por no temer a Dios, como le estaba pasando a Jonás, y pues también estaba afectando a estos marineros que lo habían recibido en su barco. Jonás está a punto de aprender, como te dije, que el temor de Dios es la sabiduría. Los marineros, mirando el poder del Dios de Jonás, de Jehová, temen, y dice ahí que temen sobremanera, temen grandemente, y cuestionan a Jonás el haber huido de la presencia de Jehová, cosa que él, dice ahí, les había declarado: me subí a este barco para huir de la presencia de Jehová. Entonces ellos recuerdan esto que Jonás les había dicho y lo cuestionan: ¿por qué has hecho esto? Y entonces le preguntan a Jonás: pues ¿qué hacemos contigo? Porque tú eres la causa, porque la tempestad, dice ahí, era cada vez peor. Jonás mismo le sugiere ser echado al mar, porque él entiende que Dios había hecho esto por causa de él y no de los marineros o de los tripulantes de este barco, y entonces el mar se aquietaría. Pero mira, los marineros no eran de mal corazón. Ellos hacen un último esfuerzo humano, esfuerzo físico, para volver a tierra. Yo pienso que ellos no querrían quizá echar a Jonás al mar, y veremos que así es, porque ellos piensan que esto podría haber sido el derramar sangre inocente y no querían hacer esto. ¿Qué tal que no es Jonás el culpable y lo matamos por echarlo al mar? Pero este esfuerzo que hicieron para volver a tierra no lo pudieron lograr por causa de la braveza del mar, que cada vez era mayor. Entonces, en el temor de Dios, porque entró no solo un miedo, sino un temor de Dios en el corazón de los marineros, ellos hacen lo más sabio. Por eso es que entendemos que entraron en el temor de Dios, porque hicieron lo más sabio. ¿Y qué fue esto? Claman a Jehová. Ya no claman a sus dioses, se dan cuenta que sus dioses no los oyen y se dan cuenta del poder que está siendo manifestado en esa tempestad de Jehová. Y entonces ahora ellos dejan a sus dioses y claman a Jehová, rogándole no perecer por causa de Jonás, pero también le ruegan a Dios pues que les dé entendimiento o les revele si es en verdad eso lo que deben hacer, echar a Jonás al mar, si Jonás es en verdad la causa, porque ellos dice que tampoco querían derramar sangre inocente. Es decir, ellos estaban clamando a un Dios que ahora ellos entienden: uno, que los iba a oír, por eso clamaban a él; dos, que era un Dios poderoso, él es el que está causando esta tempestad; pero también tres, que él era un Dios justo, un Dios que juzga. Ellos no querían ser los que juzgaran a Jonás, sino que Jehová sea el que juzgue o el que diga si es por causa de Jonás esto, porque no queremos derramar sangre inocente de este hombre. Y declaran finalmente que es un Dios soberano, es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, es un Dios todopoderoso, es un juez justo y es un Dios soberano. Mira cuántas cosas entendieron estos marineros inmediatamente al tener en su corazón el temor de Dios. Y ellos declaran que Jehová ha hecho como él ha querido, declaran la soberanía de Dios. La experiencia de estos hombres, de estos marineros ante el poder de Dios y el temor de Dios en sus corazones, que fue en sobremanera, los hizo creer en Jehová, los hizo clamar a él, los hizo declararlo justo y soberano. Estos marineros parecen haberse convertido a Jehová, ¿verdad? Y estaban actuando en este momento con mayor sabiduría aún que el propio Jonás, que era profeta y siervo de Dios. Estos marineros se convirtieron a Jehová. Entonces, los marineros echan a Jonás al mar. Entendemos que Dios les respondió, les habló, les hizo entender que sí era Jonás la causa, y los marineros echan a Jonás al mar, lo que hace que inmediatamente el mar se calme de su furor. Es decir, Dios le ordena al mar calmarse, porque Dios tiene el poder, como Jesucristo nos lo mostró, para calmar la tempestad por la palabra de su poder. Los marineros, entonces, cuando miran que el mar se calma y que Dios entonces había provocado la tempestad, pero también Dios había traído la calma, los marineros temen más aún a Jehová, y dice que entonces le ofrecen sacrificios, se elevan delante de él y hacen votos, juramento delante de él. Es decir, estos marineros formaron fe en Dios, formaron una fe fundada en el poder de Dios.
que los llevó a entender inmediatamente, que los llevó a ser redargüidos, convencidos de quién era el Dios de Jonás, que los llevó a hacer lo que era bueno y agradable delante de Dios. Se volvieron estos marineros temerosos de Dios, adoraron a Jehová y juraron servirle porque hicieron votos delante de él. El poder de Dios testifica de él y hace que muchos crean. Por eso es que en 1 Corintios 2, vamos a leerlo, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Esto lo declaró el apóstol Pablo y debemos entender que esto es lo que estaba sucediendo aquí y era Dios mismo testificando con su gran poder. 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y cuál es el propósito de esa manifestación del poder de Dios, como aquí con estos marineros? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estos hombres formaron una fe fundada en el poder de Dios que los llevó a entender y hacer lo que era bueno y agradable delante de Dios, volviéndose temerosos de Dios, adorando a Jehová y jurando, haciendo votos de servirle a él. ¿Será que Dios le estaba enseñando a Jonás cómo predicar? Porque lo estaba enviando a eso, ¿verdad? 1 Corintios 4:20. Ya que estamos ahí cerquita, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Bueno, pues estos hombres, fíjate, en esta travesía que pone a Jonás como un personaje central, nos hace ver que no sabemos de qué nacionalidad fueran estos hombres, probablemente fueran de diversas nacionalidades, porque esto era común en los barcos que andaban por muchos lugares, pues fueran de Israel o fueran de otras nacionalidades, creyeron y temieron a Jehová. Ahora, mencionaba yo que tenían otros dioses, eso nos hace entender que podrían ser de otras nacionalidades, pero lamentablemente incluyo a Israel, porque recuerda que también en Israel ya andaban adorando a otros dioses. Pero bueno, entendemos que eran o podrían haber sido de muchas nacionalidades, y ese es uno de los mensajes que hay en el libro de Jonás, que la salvación de Dios por la fe fundada en el poder de Dios es para todos, es para toda la humanidad, es para todos los hombres, no solamente para Israel. ¿Será que Dios le estaba enseñando a Jonás cómo predicar y lo que él quería predicar? Aquí había una primera demostración de lo que Dios quería hacer en Nínive, en un, universo más pequeño, en un círculo más cerrado, que era solamente este barco y los hombres que estaban en esta nave. Pero la obra de Dios, pues era la misma a lo que Dios quería hacer en Nínive. Dios tenía preparado, porque Él es un Dios omnisciente, como hemos comentado, un Dios que lo conoce todo, y además un Dios que siempre está preparado. Aquí en el libro de Jonás varias veces, aquí dice que Dios tenía preparado un gran pez, después dice que Dios tenía preparada una calabacera, que Dios tenía preparado un gusano, que Dios tenía preparado un viento solano. Dios es un Dios que siempre está preparado para hacer las cosas. Jesucristo oraba y se preparaba para venir a hacer la obra de Dios. Él oraba, ayunaba, se alejaba al desierto, al monte, para estar buscando la presencia de Dios y el poder de Dios, y entonces Él venía y hacía la obra de Dios. Dios quiere que seamos siervos preparados. También le estaba enseñando esto a Jonás: para que tú cumplas una misión, un envío de parte mía, tienes que estar preparado. Todo este viaje va a preparar a Jonás para que finalmente él haga lo que Dios le mandó a hacer. Dios tenía preparado entonces un gran pez que tragase a Jonás. Esto tenía pues dos propósitos. Tres propósitos. Uno, para salvarlo de morir en el mar, porque pues si solo le echaban al mar, no sé si Jonás supiera nadar, pero el simple hecho de estar en el mar y la propia fatiga de sostenerse nadando, pues podría haberse ahogado, haber muerto. Primero, entonces, Dios envía un gran pez para tragarse a Jonás, para salvarlo de morir en el mar. Segundo, esto lo hizo Dios para que en el vientre de este pez, Jonás, fuera llevado a una experiencia de vida y muerte, que será muy importante para todo lo que aprenderemos el día de hoy con respecto a Jesucristo. Tercero, para traerlo de regreso a la misión. Dios prepara las cosas siempre con propósito. Aquí miramos tres propósitos: salvarlo de morir en el mar,
podría haber dicho, es un desobediente, que se muera, pero Dios tenía propósito, lo salva. Segundo propósito, llevarlo a una experiencia de vida y muerte en ese vientre. Y tercero, traerlo de regreso a la misión, porque veremos que al final el pez lo vomitó en tierra. Muy bien. Y dice al final, ahí en Jonás 1:17, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás debía vivir toda esta experiencia, porque el Dios eterno, que está en el pasado, en el presente y en el futuro, todo lo ve, todo lo conoce, el Dios omnisciente, haría de Jonás una señal que trascendería los siglos, y una señal que sería del mayor impacto y trascendencia en la obra de Dios para salvar no a una ciudad que será aquí ejemplo de lo que Dios quería hacer, como lo hizo en este barco, sino para salvar a toda la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es esta señal? ¿Y con qué tiene que ver esta señal del profeta Jonás? Con la resurrección del Señor Jesucristo. Acompáñame a los evangelios, empezamos con Mateo 12, y todo esto parte de, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mateo 12, 38 al 41. Mateo 12, 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió, es Jesús, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. La predicación y el evangelio de Cristo son mayores que la de Jonás, porque por la predicación de Jonás veremos que se salvará Nínive, pero por la predicación y el evangelio de Cristo vino la salvación para toda la humanidad. Y esto está fundamentado en el hecho que Cristo resucitó, venció a la muerte y después del tercer día salió del sepulcro como Cristo resucitado, que venció al sepulcro, que la muerte no lo pudo retener, que fue sorbida la muerte en victoria, y ese es el fundamento de nuestra fe, la cual no es vana, porque Cristo resucitó. Amén. Y nosotros recitaremos junto con él. Acompáñame allá adelante, Mateo 16, versículos 1 al 4. Mateo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La señal del profeta Jonás, que sería dada, cumplida en Jesucristo, manifestó a una generación hipócrita, mala y adúltera, que aún viendo la señal no creerá. Por eso el pasaje anterior y el que leeremos adelante ahora en Lucas, hablan que la generación de los de Nínive se levantaría para juzgar y condenar a esta generación hipócrita, mala y adúltera, porque ellos sí creyeron a la predicación de Jonás y fueron salvados, pero esta generación, aún viendo la señal, dice el Señor, no creerán. Y hay muchos que aún sabiendo que Jesús resucitó, no lo creían. Uno de esos eran los que están aquí mencionados, los saduceos, que no creían en la resurrección. Lucas 11, 29, 30 y 32 voy a leer. Lucas 11, 29, 30 y 32. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir,
esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Leemos el 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Jonás fue señal a los ninivitas, quienes se arrepintieron a su predicación, después de haber estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesús, el Hijo del Hombre, sería señal a esta generación mala, adúltera e hipócrita, levantándose de entre los muertos, resucitando después de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta señal fue cumplida y la resurrección de Cristo es fundamento de nuestra fe y de nuestra predicación. Lucas 24, del 1 al 7. Lucas 24, del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Primera de Corintios 15, del 12 al 21. Leemos, Primera de Corintios 15, del 12 al 21. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jonás fue señal a los ninivitas, ahorita lo veremos, quienes se arrepintieron a su predicación, los evangelios así también lo señalan, después de estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesús, el Hijo del Hombre, sería señal a la generación mala, levantándose de entre los muertos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, resucitando, venciendo a la muerte, después de estar 3 días y 3 noches en las entrañas, en el corazón de la tierra. Señal que fue cumplida, yo lo creo, y la resurrección de Cristo Jesús es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de nuestra predicación. Jesús resucitó. Amén. Vamos a regresar a Jonás. Jonás capítulo 2. Leemos del 1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ante la situación más extrema y estando al borde de la muerte, Jonás, temeroso de Dios, ora e invoca a Jehová. Jonás aprende que ahí, en el vientre del pez, en las profundidades del mar, ahí también puede estar la presencia de Dios. Ahí también él podía ser oído. Ahí también él podía ser salvado. ¿Cuál es tu situación angustiante? ¿Cuál es tu situación desesperada? ¿Crees que Dios ya no puede estar ahí? ¿Crees que es imposible, que no hay salida? ¿Estás ya a las puertas del Seol? Aprende de Jonás, aún en la situación más extrema, aún al borde de la muerte. Ora e invoca a Dios y serás salvo. ¿Cuáles fueron las cosas que hizo Jonás? La primera, invocar a Dios, y él lo oyó, dice ahí. Él sabía que Dios lo oiría. Invoca a Dios en tu angustia, Él te oye. Tienes que tener esta fe. 2, aún en el borde de la muerte o en la circunstancia más imposible, clama a Dios y Él oye tu voz. Aún en la circunstancia que tú pienses que no hay ya salida, que no hay respuesta, que es difícil, que es imposible, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Y si tú lo invocas, clamas a Él con fe y temes a Dios en tu corazón, Él oye tu voz. Tercera cosa que hizo Jonás, reconocer la situación en la que él estaba. Reconoce que estás en esa situación difícil, reconócelo delante de Dios, porque Dios no oye a soberbios, porque Dios no oye a hipócritas, Dios oye a los humildes, Dios oye a los de corazón quebrantado, a los de espíritu quebrantado. Jonás reconoce que Dios fue el que lo echó ahí. Jonás reconoce que ahora él está en lo más profundo. Jonás reconoce que ahora él está en medio del mar, es decir, lejos de una salvación visible, lejos de una salvación notoria. Jonás reconoce que él está rodeado de corrientes. ¿Te sientes arrastrado por esta situación? ¿Sientes como a veces quien ha estado en el mar lo sabe, que te jala, como que te quiere llevar para abajo? Así estaba Jonás, rodeado de las olas, de las corrientes, de las ondas, de las olas, una y otra vez y no cesa. Así te sientes arrastrado y no ves una salvación visible. Reconoce delante de Dios esa situación en la que estás. Cuarta cosa que hizo Jonás, reconoce las causas que te llevaron ahí. Jonás se entiende o se sabía a sí mismo desechado delante de los ojos de Dios por su desobediencia. Dice, desechado soy delante de ti. Pero él también entiende, él dice, sin embargo, ¿quién desechó a quién? Jonás entiende y cree que en medio de su desobediencia, porque él es el que había desechado la presencia y la palabra y la obediencia a Dios, reconoce las causas que lo llevaron ahí, pero él entiende que ahí, en medio de su desobediencia, aún hay oportunidad de salvación, porque dice, aún veré tu santo templo, aunque me siento o aunque me sé desechado. Reconoce las causas que te llevaron ahí. Quinto, la angustia afecta todo tu ser, porque a veces hay cosas que nos causan angustia económicas, materiales, físicas, de salud, o a veces del alma, del corazón, pero la angustia, nos enseña esta oración de Jonás, afecta todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Jonás dice que siente que las aguas estaban ya no rodeando su cuerpo, sino dice ahí, rodeando su alma. Se estaba ahogando su alma, sentía que la vida se iba de él, pero también físicamente, porque dice que él sentía como el alga se enredaba sobre su cabeza, también se sentía físicamente enredado. Imagínate qué desesperación, probablemente sentirse aún ya sin aliento, atrapado
encerrado en el vientre de un pez y rodeado, amarrado a su cabeza con alga. También físicamente se sentía enredado. Esta angustia afecta todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. También dice ahí que Jonás se sentía en el abismo. ¿Y qué es el abismo? Es oscuridad. Es tinieblas. Adentro del vientre del pez él no veía nada, y en las profundidades del mar no se ve nada. Él estaba en el abismo, en la oscuridad, en las tinieblas y sin poder ver. Pero Dios es poderoso para salvar tu cuerpo, pero sobre todo para salvar tu alma de la muerte. No dejes que tu alma te diga, esto Dios no lo puede hacer. No hay nada, sea en tu cuerpo o sea en tu alma, que Dios no pueda sanar, que Dios no pueda salvar. Si te sientes en el abismo, clama a aquel que es luz. Clama a aquel que te puede trasladar, como dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Sexta cosa que Jonás oró. Jonás, al borde de morir, se sabe que está en el sepulcro, porque él declara que está en los cimientos de los montes. En el mar están los cimientos de los montes y de la tierra, y dice que la tierra ya echó su cerrojo sobre de él. Pero él sabe, al borde de la muerte, y sabiendo que él ya está en el sepulcro, él dice, yo ya estoy aquí enterrado, yo ya estoy aquí en la profundidad, 3 días, 3 noches en las entrañas de la tierra. Ahí estaba Jonás, como Cristo estuvo. Pero ahí él sabe que Dios lo puede revivir, que Dios en ese sentido lo puede resucitar, la señal de Jonás. Pues ya está en la sepultura, pero dice, tú sacaste mi vida de la sepultura. Lo está declarando porque no ha sido sacado aún, pero él sabe y lo declara en fe. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Él entiende que es más allá que la muerte física, la salvación que hay en Dios. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Este versículo habla muy claramente, y lo ubico, es el versículo 6 en la parte final. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Este versículo habla claramente de la señal de Jonás, o la señal del profeta Jonás. Dios tiene el poder para sacarnos de la muerte. Acompáñame un momentito, ahorita regresamos a lo que Jonás oró, al Nuevo Testamento, y lee conmigo estos pasajes. Hechos 2:24, para que te quede bien claro que Dios tiene el poder para sacarnos y para librarnos de la muerte, porque Él venció a la muerte. Hechos 2:24 dice, al cual, está hablando de Cristo, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no lo pudo retener. Así también lo declara Primera de Corintios 15:55, que dice, Primera de Corintios 15:55, porque es necesario, 55, perdón, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice arribita el 54, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lee conmigo, hay muchos pasajes que hablan de esto, pero tomamos algunos para fortalecer nuestra fe en esto que está escrito. Colosenses 2:12, Colosenses 2:12. Porque Él resucitó, Él venció a la muerte, nosotros también resucitaremos y estamos juntamente con Cristo resucitados. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. De nueva cuenta, una fe fundada en el poder de Dios, un poder que levantó a Cristo de los muertos, un poder que lo resucitó y que lo hizo vencer a la muerte, un poder que sacó del sepulcro y de la sepultura la vida de Jonás. Es el mismo poder que a nosotros también nos ha sacado de la sepultura, de la muerte, y que nos ha llevado a la vida en Cristo Jesús y a ser resucitados juntamente con Él, porque Él venció a la muerte, porque Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Todo esto que estaba viviendo Jonás es manifestado y es hecho en Jesucristo. La señal de Jonás va más allá de solamente los 3 días y las 3 noches. Habla de la gran trascendencia del poder de la resurrección de Cristo. Ahora leemos Juan 10, 17 y 18.
Gloria a Dios, Él tuvo el poder para entregar su vida, pero también para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Finalmente, lee conmigo Efesios 1, 19 y 20. Insisto, hay muchas citas, pero con estas quiero dejar fundamentada que tu fe esté bien firme en la resurrección de Cristo. Efesios 1, 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios que operó en Cristo le resucitó de los muertos y le hizo sentar a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y dice el 19, esa supereminente grandeza del poder de Dios opera también en nosotros. Amén. Este es el poder de la resurrección y esta es la demostración, la manifestación de en Cristo Jesús, en el poder de Dios, de la señal de Jonás y de todo esto que Jonás experimentó. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Como Jonás lo declaró, tú y yo también lo declaramos. Tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor, por tu poder, por tu resurrección. Séptima cosa, regresamos a la oración de Jonás. Cuando tu alma desfallezca en ti, no huyas. No dejes a Dios, no te alejes de Él. Acuérdate de Jehová y ora a Él. Tu oración llegará a Dios que está en su santo templo. Porque así lo dijo Jonás, ahí está en el 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ya no huyó más y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás vivió esta experiencia para aprender esto. Y también para que tú y yo hoy podamos aprenderlo y entenderlo. Cuando tu alma desfallezca, busca a Dios, acércate a Dios, acuérdate de Dios y con temor de Dios, ora a Él, porque tu oración llegará hasta Dios en su santo templo. No huyas, no lo dejes, no te alejes del Señor. Octava cosa que está aquí escrita. Busca la misericordia de Dios. Claro, está ligado a lo que acabamos de comentar. Pero aquí entramos a un tema particular, la misericordia de Dios que vino por la resurrección, como es nuestro título, la resurrección que trajo misericordia. Busca la misericordia de Dios, no la abandones, allí está la misericordia de Dios, es eterna, Él ha prolongado su misericordia hasta nosotros porque nos ha amado con amor eterno. Busca la misericordia de Dios, no la abandones, no sigas vanidades ilusorias. Esta palabra vanidades, hebel, significa lo que está vacío, lo que es transitorio, lo que es insatisfactorio, esas cosas en las que crees que te puedes apoyar, en las que crees que puedes depender, en las que crees que te van a salvar, son vanidades ilusorias, están vacías, son transitorias, no duran, son insatisfactorias, no van a lograr su fin. Pero también dice que son ilusorias, vanidades ilusorias. Este término shav significa desolar, significa mal, significa la ruina moral, significa culpa, incluso significa inutilidad de nueva cuenta, algo que es engañoso. Entonces, no solamente son cosas vacías o vanas, sino son cosas que te van a llevar a mal. Cuando tú abandonas la misericordia de Dios en lugar de buscar la misericordia siguiendo vanidades ilusorias, entonces caes en cosas transitorias, vacías, insatisfactorias y engañosas que te llevan a ruina moral y que te llevan a mal y a desolación y a culpa. Busca la misericordia de Dios, no la abandones. Gloria a Dios. Jonás, en la peor situación, ya estamos en el versículo 9, vuelve a la confianza y vuelve al gozo de Dios, porque seguía ahí adentro, Jonás en la peor situación, al borde de la muerte, vuelve a la confianza y al gozo de Dios y declara que con voz de alabanza, y esto está escrito en futuro, es decir, él tenía fe de que esto él lo iba a hacer, él sabía que esto lo iba a hacer, declara que con voz de alabanza ofrecerá a Dios sacrificios, él cree que vivirá y que pagará lo prometido. Él está dejando la desobediencia, está dejando la infidelidad, y lo que yo te prometí, Señor, que se resume en obediencia, en servirte a ti, lo voy a hacer.
Está seguro Jonás que él vivirá, porque él declara, como David lo declarara y como tú y yo lo declaramos, la salvación es de Jehová. Amén. Dios mira el corazón y las palabras, si es que pudo hablarlas o en la mente o en la boca de Jonás, y lo salva, mandando al pez a vomitar a Jonás en tierra. Y entramos entonces al capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 completo, Jonás 3 del 1 al 10. Leemos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios entonces, después de que mandó en su soberanía y su control al pez vomitar a Jonás en tierra, Dios entonces habla a Jonás por segunda vez, reiterándole la misión y el envío del profeta y confirmándole la palabra que le había dado. Levántate y ve a Nínive y proclama lo que yo te diré. En esta ocasión Jonás obedece y va a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, dice aquí. Nínive era ciudad grande, ya habíamos visto que tenía 120,000 habitantes y se tardaban 3 días en recorrerla por completo. Jonás entra a la ciudad y camino de un día, habiendo recorrido, entendemos, apenas 1/3 de la ciudad, él predica lo que Dios le mandó. Recordemos que había subido la maldad de Nínive delante de Dios, esto se lo había dicho Dios la primera vez. Jonás anuncia un juicio sobre esta ciudad de Nínive, sobre sus habitantes. En 40 días será destruida. Pero había 40 días de oportunidad. Los ninivitas, dice aquí, que creyeron a Dios. Su corazón fue dócil a la palabra. Habían sido redargüidos porque había un propósito de salvación de parte de Dios para con ellos. Dios había quitado la dureza, Dios había quitado los oídos sordos, y estos ninivitas oyeron la predicación de Jonás, oyeron el pregón de Jonás, creyeron a Dios y buscando a Dios se humillaron delante de él para que no los destruyera. Jonás, siendo profeta en Israel, fíjate esto que voy a comentar, Jonás, siendo profeta en Israel, trajo salvación de Dios a una nación gentil, a una nación extranjera. Se comprueba entonces una vez más que la misión de Jonás, como lo fue la señal de Jonás, está ligada a la obra de Cristo. Por eso el libro de Jonás es profético. Muchos dirán, pues es más bien como una historia, ¿verdad? Como una narración. Pero el libro de Jonás es plenamente profético, porque una vez más la misión de Jonás, lo que Dios le envió a hacer, a predicar, el propósito de Dios en la vida de Jonás y la propia señal de Jonás están ligadas a la obra de Cristo, es profética. ¿Y cuál era esto? ¿Cuál es el mensaje que veremos aquí en Jonás? La salvación de Dios es para toda la humanidad, incluido Israel y Judá, pero no solamente para Israel y Judá, sino para toda la humanidad. Y yo aquí pues levanto una pregunta: ¿será esta razón lo que afectaría tanto a Jonás para obedecer, lo que afectaría a Jonás para que él hubiera resistido a hacer esto? ¿Será esta la razón, que Jonás estaba llevando salvación de Dios a los que no eran pueblo de Dios? Los de Nínive creen a Dios, y creer, es decir, la fe,
siempre viene acompañada de acciones, de obras de fe que buscan agradar a Dios. Le debemos demostrar o manifestar a Dios nuestra fe. Y los de Nínive así lo hicieron, haciendo acciones que agradaron a Dios. Proclaman ayuno, se visten de cilicio, dice del mayor al menor. Recuerda que el cilicio representa humillación, dolor, lamento delante de Dios. Y en este punto, a un día de camino, es decir, no toda la ciudad había oído, no todos los hombres habían oído, quizá no todos estaban participando de esta primera proclamación de ayuno y de cilicio. En este punto, a un día de camino, los que habían oído se habían quebrantado y se habían arrepentido delante de Dios. Pero entonces la noticia llega al rey de Nínive, quien también cree a esta predicación, a este mensaje, y también se humilla y también se une al cilicio y a la ceniza. Dios puede redarguir a las autoridades y Dios puede tocar su corazón para que el propósito de Dios tenga más impacto. Porque Jonás apenas había alcanzado a recorrer un día y algunos, quizá ya eran muchos, pero no todos habían escuchado este mensaje. Pero al llegar la noticia al rey de Nínive, a la cabeza de esta ciudad, a la autoridad, entonces el propósito de Dios se cumpliría plenamente, tendría más impacto por causa de la posición de este hombre. Dios redarguye a nuestras autoridades y toca su corazón para que tu propósito en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestra nación se cumpla, Señor Jesucristo, y venga la salvación para todos. Es necesario por eso orar y rogar por las autoridades, porque en esa posición el impacto del propósito de Dios es mayor o puede tener una mayor efectividad o correr más rápido. Y porque este rey de Nínive se une al cilicio, a la ceniza y en su autoridad, porque el pregón, para que me entiendas, de este rey, pues sería más rápido, sería más efectivo que la larga caminata que todavía le esperaba a Jonás de 2 días más. Pues este rey en su autoridad proclama ayuno a toda la ciudad, incluso a los animales, un ayuno total, sin alimento y sin agua, totalmente humillados, y dice, todos clamando a Dios fuertemente. Él entendió la gravedad del asunto, él entendió que era un juicio sobre su ciudad y sobre sus habitantes. Él creyó que un Dios poderoso estaba hablando a través de este profeta y que un Dios poderoso manifestaría ese juicio sobre ellos y serían destruidos. Y por eso les dice, humíllense todos, aún los animales, y clamen a Dios fuertemente. Y claro que aún los animales clamarían. Imagínate, quítales el hambre y la sed, pues empiezan a gemir, empiezan a clamar, se empiezan a quejar. Todo ese clamor iba a subir delante de Dios y les dice, clamen fuertemente delante de Dios. Pero lo más importante es que este rey, guiado por Dios, porque también había sido redarguido en su corazón y temiendo a la palabra de Dios, no solamente les manda ayunar y clamar, que esto podría haber sido algo externo y algo quizá poco sincero delante de Dios si no se hacía de corazón, sino que él, temiendo a Dios y temiendo a la palabra de Dios, no solo les manda ayunar y clamar, sino les dice que lo hagan de todo corazón, que lo hagan sinceramente, que lo hagan desde dentro, porque les dice, conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. El rey conocía cuáles eran los pecados de su ciudad, pero les dice, cada uno reconozca su pecado, arrepiéntase delante de Dios, conviértase, vuélvase a Él, para que la humillación, el ayuno, el clamor sea sincero, sea honesto, sea real delante de Dios, sea verdadero. Todo esto buscando que Dios los perdonara, que Dios apartara el ardor de su ira y que no pereciera toda la ciudad de Nínive. Conviértanse de su mal camino. Lo acabamos de aprender con el profeta Joel en Joel 2, 12 y 13, y es lo que este rey les estaba diciendo. Te lo leo, Joel 2, 12 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él estaba también creyendo esto que habíamos estudiado y que había sido revelado con el profeta Joel, pues había sido redarguido el corazón de los ninivitas y del rey de Nínive, y todos hicieron esto que el rey les mandó. Esto es lo que Dios buscaba.
Y esto es lo que Dios sigue buscando, que los hombres lo oigan, que crean, que se humillen, que se conviertan a Él y que se arrepientan del mal, de todo mal. Esto es lo que Dios buscaba aquí con los de Nínive y sigue buscando hoy. Hombres que lo oigan, que crean a su palabra, que se humillen, se conviertan y se arrepientan delante de Él. Dios vio esto en los ninivitas, Dios vio su corazón, es decir, Él vio que sí se convirtieron de su mal camino, que sí se arrepintieron en verdad, y entonces viendo Dios esto, los perdona y no destruye la ciudad de Nínive. Hoy permanece esta oportunidad de parte de Dios por medio de Jesucristo. Juan 3:18 dice lo siguiente, tú conoces estas citas, pero en particular el 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy permanece esta oportunidad por medio de Jesucristo. Esta fue una lección tremenda para Jonás, porque Jonás había declarado en el vientre del pez: la salvación es de Jehová. Y ahora él veía que la salvación de Jehová se extendía también a los gentiles y que la misericordia de Dios era para con todos y que todo aquel, aunque no fuera del pueblo de Israel, que oyera, que creyera y que se arrepintiera delante de Dios, sería salvado por Dios, sería perdonado por Dios, como Dios también lo había perdonado y lo había salvado a él en el vientre del gran pez. Jonás tuvo razón, la salvación es de Jehová. Pero no solamente para él. Ya era la segunda vez que Jonás veía esto. Dios había salvado a los del barco de morir porque creyeron y temieron a Jehová y oyeron su palabra. Y ahora Dios estaba salvando a una ciudad de 120,000 habitantes porque habían oído, creído y se habían arrepentido delante de Dios. Y la misericordia, el perdón y la salvación de Dios había llegado a otros como había llegado a él. Leemos Jonás 4, versículos 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En verdad, el mensaje y la reacción inicial de los ninivitas, porque Jonás se salió de la ciudad antes de saber si Dios los destruiría o no. El mensaje y la reacción inicial de los ninivitas trajo enojo en Jonás, un tipo de envidia, un tipo de celo incorrecto, mal enfocado. Jonás no quería venir a Nínive y dar el mensaje. Dice ahí que eso fue lo que él expresó desde que Dios le habló la primera vez, porque él conocía a Dios. Es que Dios es clemente, es que Dios es piadoso, es que Dios es tardo en enojarse, es que Él es de grande misericordia y dice, y Él se puede volver de hacerles el mal.
Es decir, estamos mirando, entendiendo que Jonás no quería clemencia para Nínive, no quería que se salvara esta ciudad. Pero quiero darle contexto a esto. En el contexto histórico, en este momento en que Jonás vivía, Nínive y Asiria eran una nación gentil, amenazante, que estaba creciendo en poder y que estaba creciendo en conquistas, y era una amenaza latente para Israel y para Judá. Quizá aún en este punto histórico ya era visto Nínive como el enemigo. Ya era visto no solamente como una amenaza, sino como el enemigo de Israel y de Judá. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Le hablarías de Cristo a tu peor enemigo, sabiendo que si crees se salvará? Te repito, ¿le hablarías de Cristo a tu peor enemigo? A la persona que más mal te ha hecho, a la persona que consideras que quizá te odie o que viene amenazando para hacerte mal. ¿Le hablarías de Cristo a tu peor enemigo, sabiendo que si tu peor enemigo cree se salvará? ¿O prefieres callar y que sea destruido? Vamos a leer algunas citas en el Evangelio. Lucas 17, versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. En ese contexto, 1 Corintios 9, 16 al 22. 1 Corintios 9, 16 al 22. Ay de aquel que es tropiezo para los pequeñitos, dijo el Señor Jesús. Y ahora dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 16 al 22. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Bajo el pensamiento del hombre, como Jonás lo estaba teniendo, ¿quién alcanzará misericordia? Pero bajo el pensamiento de Dios, bajo la mente de Cristo, podemos alcanzar misericordia, y muchos pueden alcanzar misericordia por medio de Jesucristo, no por obras, sino por su gracia. El arrepentimiento y el perdón de Dios sobre la ciudad de Nínive es un ejemplo contundente de lo que todos los gentiles podríamos y podemos alcanzar por medio de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Y quiero aquí entonces leer la cita que tomamos como base. Primera de Pedro 1, pero ahora voy a leer del 3 al 5. Voy a leer un poco más allá. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Jonás, en su enojo y quizás olvidando por un momento de dónde lo sacó Dios, aún dice que prefiere morir o haber muerto que vivir y ver que Dios tendrá misericordia de Nínive. Dios lo exhorta: ¿haces bien en enojarte tanto? No hacía Jonás bien en esto, evidentemente, delante de Dios.
Jonás se sale de la ciudad antes de ver qué pasaría con ella, o para ver desde fuera qué pasaría con ella, quizá pensando que Dios la destruiría. Pues no me quedo allá adentro, mejor me salgo. Jonás sale de la ciudad y acampa al oriente en una enramada esperando lo que acontecerá. Dios le vuelve a manifestar a Jonás en medio de su enojo, en medio de su celo mal enfocado, incorrecto, o de su envidia. Dios le vuelve a manifestar a Jonás su misericordia para con él, esperando Dios que Jonás entienda lo que Dios estaba haciendo. A veces el que da el mensaje es el primero que no lo ha acabado de entender. Que Dios nos dé entendimiento para que, aun cuando tú seas el que lleve el mensaje, pues tú seas el primero que lo entienda. Dios estaba esperando que Jonás entendiera lo que Dios estaba haciendo. Porque Dios hace crecer, le manifiesta su misericordia haciendo crecer milagrosamente una calabacera para hacerle sombra. Entonces, al parecer, la enramada que había sido obra de Jonás, pues no le sirvió, porque dice ahí que él estaba en malestar, le estaba dando el sol, estaba ahí insolándose, estaba ahí quizá padeciendo un poco. Pues su enramada no había servido de mucho, y Dios hace crecer milagrosamente en una sola noche una calabacera para hacerle sombra. Y entonces sí, Jonás se alegra de que Dios hiciera esto. De nuevo, es alegrarse por la misericordia de Dios con uno. Pero ¿dónde está el ser misericordiosos con otros? A veces nos alegra, gracias, ay, Dios fue misericordioso conmigo, Dios fue bueno, qué alegría, qué gozo me da. Pero no somos misericordiosos con otros, o nos enoja que Dios tenga misericordia de otros según nuestro equivocado juicio. Acompáñame a leer Romanos 3 para que entendamos mejor lo que es la misericordia de Dios. Romanos 3, del 9 al 18, dice, Romanos 3, 9 al 18, porque a veces decimos, no, de él no tengas misericordia, Dios, y nosotros somos los que estamos entonces emitiendo juicio, y nuestros juicios son equivocados. El juicio de Dios, ese es el correcto. ¿Qué dice esta cita? Romanos 3, 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Te repito lo que está en el 9. ¿Qué pues? Cuando se trata de la misericordia para con otros, o la misericordia de Dios en la vida de otros, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque todos en la condición natural del hombre estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. Pero vamos a leer ahora lo que está escrito en Romanos 9, 14 al 16. Allá adelantito, Romanos 9, 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Era injusto lo que estaba haciendo Dios en Nínive, para Jonás sí, pero ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No podemos impedir la misericordia de Dios. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, como Jonás o como yo, sino de Dios que tiene misericordia. No impidamos, no estorbemos la misericordia de Dios. Y en nuestros tiempos se ha invertido. En los tiempos de Jonás, la misericordia y el perdón, la salvación de Dios estaba sobre su pueblo Israel, con el cual había hecho Dios pacto, pero no sobre los gentiles. Pero esto era en tiempos de Jonás, y Jonás decía, no, pues entonces que se mueran los gentiles, porque el pacto es para los de Israel. No, esto no es correcto. Pero en nuestros tiempos esto se invirtió, porque ahora en el pacto de Jesucristo, los que no han creído, como muchos en el mundo, pero lamentablemente tampoco el pueblo de Dios ha creído. Y entonces ahora tenemos que rogar y buscar y predicar por la misericordia de Dios
para con su pueblo Israel. Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10 dice, esta era nuestra condición de los gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, los que hemos creído. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, ¿qué debemos rogar y qué debemos hacer ahora por el pueblo de Israel? Como si Jonás estuviera enfrente de nosotros, ahora le diríamos, Jonás, pues tienes que creer en Jesucristo. Romanos 11, 30 y 31 dice, Romanos 11, 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, está hablando de nosotros los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, está hablando de Israel, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Leo el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Jonás tenía que entender que Dios quería tener misericordia de todos, de los extranjeros en el barco, de los marineros, de él mismo, de Jonás, como parte de su pueblo y de su propio pueblo Israel, pero también de los de Nínive. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y porque dice que Dios aquí sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aún en la desobediencia de Jonás, ¿qué tuvo Dios de él? Misericordia. Dios sigue enseñándole a Jonás, porque todavía nos falta un pedacito. Al otro día un gusano hiere la calabacera y ésta se seca. Y entonces Dios envía un viento solano. Este es un viento que provoca un golpe de calor combinado con el sol. Pues esto le causó a Jonás que fuera herido en la cabeza, es decir, pues le venía probablemente dolores de cabeza muy fuertes, una insolación muy fuerte, y se desmayaba y deseaba de nueva cuenta la muerte. Dios le habla a Jonás para enseñarle lo que es la misericordia, y nos lo está enseñando a nosotros también hoy. Y le dice Dios, ¿te enojas por la calabacera? ¿Tienes lástima de ella? Tú no la creaste, tú no trabajaste en ella. Yo soy el que la hizo nacer en una noche, yo soy el que la hizo perecer a la siguiente noche. Aquí entonces Dios es presentado como el creador y como el sustentador de la vida. Y Dios es quien está en control de la vida y de la muerte. Pero esto bajo la perspectiva de un Dios que ama a su creación, como dice en Génesis, y vio Dios que era bueno. Dios ama a su creación y se duele de la condición de su creación y se duele de tener que castigarla y de tener que destruirla, porque Dios ama a su creación y ama más aún a sus hijos. Si Dios pensaba esto de la calabacera, ¿cuánto más lo pensaría del hombre, hecho a su imagen y semejanza? Dios le muestra a Jonás su gran misericordia y su gran piedad para con todos los hombres en el ejemplo de Nínive. Esta era una ciudad grande de 120,000 habitantes, pero que estaba llena de maldad. Pero Dios no deseaba destruirla, Dios quería salvarla y por eso envió a su profeta para que se arrepintieran y Dios los perdonara y Dios los salvara. Así hoy, por medio de Jesucristo, Dios nos muestra su gran misericordia y su gran piedad para con todos los hombres, porque ahora no envió a su profeta para darnos este mensaje de arrepentimiento y de perdón y de salvación a una ciudad solamente, sino a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, a toda la humanidad, al cosmos, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta era una ciudad grande, pero la obra de Cristo es para todo el mundo, para toda la humanidad. Esta era una ciudad llena de maldad, este mundo está lleno de maldad y de tinieblas, pero Dios no desea destruir a los hombres, Dios quiere salvar a los hombres. Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y por eso Dios envió a su Hijo, por eso Dios envió a su profeta, como envió a Jonás, para que se arrepintieran, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y Dios nos perdone y Dios nos salve.
La obra de Cristo totalmente está ligada a este libro de Jonás. No sabemos si Jonás finalmente lo entendió. El libro termina ahí en el 4:11 con esta pregunta que Dios le hace. No sabemos si Jonás finalmente lo entendió, pero lo importante es que quedó escrito para que tú y yo sí lo entendamos, aseguremos haber entendido esto. Leo unas citas finales. Tito 3, 3 al 7. Gloria a Dios. Tito 3, las tomamos a manera de conclusión. Tito 3, del 3 al 7 dice: sin afecto natural. Perdón, estoy en 2 Timoteo. Con razón dije, no empezaba así. Tito 3, del 3 al 7, perdón. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hebreos 4:16, avánzale ahí tantito. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas dos citas que acabo de leer es en cuanto a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero en cuanto a los demás, tengamos misericordia y hablémosles de la misericordia de Dios que obró en nosotros y que obrará en todos aquellos que oigan y crean y reciban la misericordia de Dios. Te leo algunas citas al respecto. Habla a otros, ten misericordia y habla a otros de la misericordia de Dios. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Leí Mateo 5:7 y Mateo 9:13. Finalmente Santiago 2:13, y esta la leo para que temamos a Dios en este asunto. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Temamos a Dios. Nínive se arrepintió y fue salvada. Esa generación creyó a Dios y se humilló delante de él y fue salvada. Sin embargo, las siguientes generaciones de Nínive volvieron a hacer lo malo delante de Dios y no le temieron. Y 150 años después, Dios profetiza por medio de su siervo Nahum del celo y de la indignación de Dios y de la destrucción total de Nínive por causa de su pecado. Temamos a Dios y conduzcámonos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y no menospreciemos la salvación y no menospreciemos la misericordia de Dios, no menospreciemos su benignidad para con nosotros los hombres, porque esa generación fue salvada, pero 150 años después, esta ciudad que ya no creyó en Dios, que ya no se humilló, que ya no se arrepintió, fue destruida totalmente. No menosprecies la misericordia de Dios. Romanos 2, versículo 4 y 5. Romanos 2, 4 y 5 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Temamos a Dios y conduzcámonos en el temor de Dios
dándole gracias y recibiendo y creyendo en su misericordia, convirtiéndonos y arrepintiéndonos de todo corazón y no abandonando a Dios jamás, sino conduciéndonos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Gloria a Dios. Con esto terminamos el estudio de el libro de Jonás con nuestro tema y nuestro título, La resurrección que trajo misericordia. Muy bien, queda de tarea. En cuanto al tiempo, cronológicamente hablando, hay varios profetas que siguen, que profetizaron en tiempos de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Entre ellos está el profeta Isaías y está el profeta Amós. Y entonces vamos a tomar ahorita Isaías. Isaías pues es muy largo, entonces vamos a entrar ahorita pues en un estudio más largo, más profundo del libro profético de Isaías, porque en efecto, como te digo, Amós también fue escrito en tiempos de Usías, rey de Judá, también Oseas fue escrito en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces son profetas que están paralelos, pero pues vamos a iniciar y vamos, digamos, a tomar de base en ese sentido de lo que Dios profetizó en esos tiempos, el libro de Isaías. Entonces, bueno, pues pon un separador pues grande ahí en Isaías, hasta 2, porque tiene 66 capítulos, ponle uno al principio, ponle uno en medio y ponle uno al final, ponle 3, y vamos poco a poco a ir leyendo. Y vamos a avanzar, como avanzamos en los libros de Reyes y de Crónicas, de acuerdo al propio contexto. Yo te invito a que leas los primeros capítulos de Isaías, lee Isaías, por lo menos lee los primeros 4 o 5 capítulos de Isaías, quizá incluso hasta el 6, no que los vaya yo a dar todos en la próxima, para nada, es mucho contenido, pero para que tú vayas teniendo contexto de los tiempos del propio profeta. Muchas de las cosas, ya sabes, están ligadas a lo que ya estudiamos en Reyes y en Crónicas, para que tengamos ese contexto también. Entonces, lee los primeros capítulos del libro de Isaías, adelántate un poquito, mencionaba yo hasta el 6, porque ahí en el 6 nos habla de cómo fue llamado también este profeta, y pues ya en la próxima clase iremos avanzando poco a poco en todo este libro profético, que también es pues conocido o entendido como un libro que se asemeja mucho a los evangelios y que tiene un contenido altamente profético ligado al Mesías, a la obra del Mesías y a la predicación de Jesucristo y a la obra de Jesucristo en esta tierra. Entonces, pues en ese contexto estudiaremos Isaías y en todo lo que el Espíritu nos vaya hablando. Queda de tarea entonces Isaías y leer sus primeros capítulos. Vamos a los textos de aprendizaje. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos ahorita en puro Mateo, porque de ahí extraemos varias citas para aprender, y aprendimos esta semana Mateo 18, 19 y 20. Y esta semana, por causa de la caída de las redes sociales, no se subieron a tiempo ni los textos ni las perlas y cantos de alabanza, pero yo le decía al Señor, nosotros no dependemos de la tecnología, dependemos de ti. Ponle el corazón de mis hermanos el acordarse de aprender los textos, de buscarlos, de leerlos y el repasar los que ya sabían y el elevar alabanzas delante de ti, aunque no haya ahí esas perlitas, que no dependamos de eso, no dependas de lo que está en las redes sociales, depende del Espíritu y de la palabra de Dios. Y siempre tómate del Señor, porque pues como vimos, en un instante la tecnología se puede caer, puede fallar y aún puede desaparecer. Mateo 18, repetimos todos juntos, Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19 y 20. Y repasamos Mateo 7 y 8, que ese ya lo sabíamos desde la semana anterior. Todos juntos, Mateo 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7 y 8.
ahí mismo en Mateo, vamos a Mateo 22, 37 al 39. Ese es nuestro nuevo pasaje de nuestra nueva cita de aprendizaje. Mateo 22, 37 al 39. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Muy bien. Queda entonces de tarea esa cita y de repaso Mateo 18, 19 y 20. Y vamos a estudiar Isaías la próxima semana y varias semanas o muchas semanas a partir de aquí. Que el Señor te bendiga y en verdad recibe la misericordia de Dios en tu corazón y dale gracias a Dios por esa misericordia que tenemos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hemos alcanzado misericordia por ti y en ti. En el nombre de Jesús. Amén.